Hola a todos y a todas, vamos a aprender en este vídeo dada una serie de datos, vamos a hacer un estudio estadístico. En este caso va a ser calcular lo que es la varianza, lo que es la media, rellenar la tabla de valores y hacer un par de representaciones gráficas. Bien. Bueno, pues en este caso el ejercicio va de el número de palabras de cada una de las frases de un artículo de economía es, bueno, pues aquí tenemos una colección de números y pues vamos a ir calculando algunas cosillas. Lo primero que vamos a hacer es entender de qué va el problema. Bueno, hablan de un artículo de economía, bueno, pues directamente traemos un artículo de economía, no es necesario que vosotros cojáis uno, pero al menos para entender de qué va esto, sí puede ser ilustrativo. Lo que vamos a coger va a ser la primera frase, es decir, vamos a ir leyendo hasta el primer punto y empezamos a contar cuántas palabras hay. Si contamos aquí nos queda que es 21, bueno, pues ese 21 lo anotamos. Y así haríamos con cada una de las frases del artículo hasta obtener toda esta colección de números. Bien, yo creo que es sencillo. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a definir la variable estadística. En este caso es sencillo porque es lo mimitico que nos están preguntando, número de palabras de cada una de las frases de un artículo de economía. Va a ser una variable estadística cuantitativa, ya que la respuesta es un número discreta, ya que entre dos posibilidades, entre 13 palabras, o sea, entre 17 palabras y 40 palabras, solamente tenemos una cantidad finita de posibilidades, ¿vale? Puede que haya 18, 19, etcétera, etcétera. No tiene sentido que haya 17,5 o 17,4. Muy bien, bueno, pues definimos la población, va a ser el conjunto de las frases del artículo y los individuos pues van a ser cada una de las frases que conforman ese artículo. Bueno, pues una vez que tenemos todo esto, lo que vamos a hacer es una tabla de valores para agrupar toda la información que obtenemos. Bien, lo que hemos hecho en un principio es agruparlos por intervalos de amplitud 6. ¿Por qué? Pues porque como hay mucha variabilidad, para que no nos queden un montón de filas, pues lo que vamos a hacer es ir agrupándolo. Entonces, ¿aquí qué vamos a poner? Pues esto hace referencia a todas aquellas frases que tienen entre 7 y 13 palabras. Esto hace referencia a todas aquellas frases que tienen entre 14 y 20, entre 21 y 27, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué es el XUI? Bueno, pues el XUI va a ser la marca de clase y no deja de ser el representante, un representante de este intervalo. ¿Y cómo se calcula? Pues lo vamos a calcular haciendo el punto medio de estos dos. ¿Qué quiero decir con esto? En este caso es 10. ¿Y cómo se calcula? Bueno, pues cogemos los extremos, 7 más 13 entre 2. Bueno, pues nos queda 20, ¿vale? Oye, una cosilla, esto no es que se esté restando, ¿eh? Esto significa que va desde 7 hasta 13, ¿vale? La flechita esa la vamos a leer como hasta, ¿bien? Muy bien, bueno, pues haciendo esto con todos, pues nos queda que las marcas de clase de cada uno de los intervalos van a ser estos de aquí. Y ahora en esta columna, el NSUI. El NSUI, aquí que vamos a poner, ¿cuántas frases tienen entre 7 y 13 palabras? Aquí, ¿cuántas frases tienen entre 14 y 20 palabras? ¿No? Y así con todas. Bueno, pues vamos a ir empezando con esta. Vamos contando, aquí tenemos una frase, dos frases, 3, 4. En total tenemos 4 frases que tienen entre 7 y 13 palabras, pues ahí ponemos un 4. ¿Cuántas hay que tengan entre 14 y 20? Bueno, pues si vamos contando, aquí tenemos una, tal, aquí hay otra, tenemos un total de 2. Bueno, y haciendo esto con todos, pues terminamos de rellenar la columna. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Rellenamos esta otra, NSUI por XUI, bueno, pues simplemente 4 por 10, 40, ¿vale? Así como lo obtenemos. Multiplicamos el NSUI por el XUI, nos queda un valor y ese valor lo ponemos ahí. Bien. Bueno, pues 2 por 17, 34, 8 por 24, 192, etcétera, etcétera. ¿Y aquí cómo lo calculamos? Bueno, pues aquí hacemos lo siguiente. Cogemos el NSUI, que es 4, y lo multiplicamos por XUI al cuadrado. 10 al cuadrado, 100, 100 por 4, 400, y ese 400 lo ponemos ahí, ¿vale? También, si alguien se da cuenta, pues como esto es NSUI por XUI, para conseguir esta fórmula, lo único que tenemos que hacer es esta columna multiplicarla por el XUI, ya que XUI por XUI es XUI al cuadrado, si alguien se da cuenta, o si alguien lo ve más fácil. Si no, pues lo hacéis como lo acabo de decir, sin ningún problema. Bueno, pues haciendo esto, terminamos de rellenar la tabla. Y ahora vamos a ir rellenando estos cuadritos amarillos, que va a ser la suma de cada una de las columnas, ¿bien? Es decir, aquí que vamos a poner la suma de todos estos valores. ¿Qué nos queda? 37. ¿Y eso qué es? Esto es n, que es el tamaño de la población.
Aquí, ¿qué vamos a poner? Aquí vamos a poner la suma de todos, que es 1126, que es el sumatorio de los n sub i por los x sub i. Y aquí, pues la suma de todos, que es esto, que es el sumatorio de los n sub i por x sub i al cuadrado, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos relleno la tabla, muy sencillo, quizá algo laborioso, pero muy sencillo. Bien, lo que vamos a hacer ahora va a ser calcular algunos parámetros estadísticos. Realmente solamente vamos a calcular dos, media y varianza. Bien, bueno, pues empezamos con la media aritmética y pues esta es la formulilla. La media aritmética es el sumatorio de los n sub i por los x sub i entre el tamaño de la población. Pues esto es igual a, este es el valor con el que trabajamos, que para eso hemos hecho toda la tabla, lo ponemos ahí, entre el tamaño de la población, que es 37. Bueno, pues cogemos la calculadora, dividimos y nos queda que la media aritmética es 30,4. Muy bien, ahí lo tenemos. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a calcular la varianza, tiene fórmula, aquí la tenemos. Bueno, pues aquí ¿qué vamos a poner? Vamos a poner el sumatorio de los n sub i por los x sub i al cuadrado, pero ese valor lo tenemos aquí, que para eso lo hemos calculado en la tabla, pues me lo llevo para arriba, entre el tamaño de la población, menos la media, que la hemos calculado anteriormente, al cuadrado, ¿vale? Bueno, pues se hacen cuentas y nos queda que la varianza es 106,09, ¿vale? Bueno, pues me la llevo para allá y ya tengo este par de parámetros estadísticos calculados, ¿vale? Que van a ser dos de los más importantes, o al menos con los que vamos a trabajar. La media intenta representar al conjunto de todos los valores y la varianza me dice pues cómo de buena va a ser o cómo de representativa va a ser la media. En este caso la varianza es alta, bastante alta, por lo tanto la media no va a ser muy significativa, ¿bien? Va a haber mucha dispersión. Bueno, ahora lo veremos en el gráfico. Bueno, pues lo último, reduzco un poquito la tabla, me hago un poquito de espacio, ya que vamos a pintar ahí las gráficas estadísticas y solamente necesito estas tres columnas para poder pintarlo. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser, bueno, la representación gráfica va a ser un diagrama de sectores. Aquí tenemos el circulito y lo que vamos a hacer es pintar sectores circulares proporcionales al número de individuos. En este caso, ¿qué quiero decir con esto? En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 posibilidades distintas, que son las que hemos considerado. Bueno, pues este círculo lo vamos a dividir en 6 sectores, de tal manera que cada sector va a ser proporcional al número de individuos, ¿vale? Esto es muy sencillito. A ver si damos con la tecla. Empiezo a trabajar con el primer intervalo, es decir, resulta que este intervalo, bueno, lo primero, el total de individuos es 37 y el total de individuos está relacionado, haría corresponderle el total de grados de un círculo, que son 360. Pues si 37 individuos son 360 grados, ¿cuántos grados le corresponden a 4, que son los que hay en este intervalo? ¿Cuántos grados le corresponden a 4? Bueno, pues ¿qué es lo que hacemos? Esto es una regla de 3, se calcula y nos queda 39 grados, ¿vale? Cogemos un transportador de ángulos y pues pintamos un sector circular de 39 grados. Exactamente lo mismo que hemos hecho con este, pues lo hacemos con el siguiente intervalo. Ahora lo vamos a pintar en verde. Sería, si 37 individuos son 360 grados, 2 individuos, ¿cuánto será? Bueno, pues le corresponden aproximadamente 19 grados. Volvemos a coger el transportador de ángulos y lo pintamos. Y nos queda algo tal que así. Bueno, pues haciendo esto con cada uno de los intervalos, pues nos queda algo parecido a esto. Bueno, parecido no, queda exactamente esto, ¿vale? Este diagrama de sectores está hecho con una hoja de cálculo, por lo tanto queda bastante preciso. Bueno, el que aparezcan los porcentajes, pues a gusto del consumidor, bien, si lo queréis poner bien y si no, pues nada. Lo que sí es interesante es o poner los intervalos a los que hacen relación los colores, o directamente, como aquí ya hemos expresado los colores, pues igual tampoco sería necesario. Bueno, esto va a ser el diagrama de sectores, que yo creo que queda muy sencillo. Y ahora pues vamos a ver un diagrama de barras, que si este es sencillo, el diagrama de barras ya es muy sencillo. ¿Por qué? Porque las herramientas que vamos a utilizar son prácticamente las mismas que hemos estado usando con las funciones, ¿bien? Abajo, en el dominio, vamos a poner las distintas posibilidades de la variable, es decir, todos los intervalos, y vamos a ir poniendo barras, por eso se llama diagrama de barras, que va a tener tanta altura
como individuos verifiquen cada uno de esos intervalos. Bien, evidentemente tiene que estar relacionado este gráfico con este de aquí. Si os dais cuenta, aquí lo que predomina va a ser, o el que más va a abundar va a ser el negro. Evidentemente aquí el sector circular que más abunda va a ser el negro. Aquí el más pequeñito es el verde, pues aquí el más pequeñito es el verde. Yo creo que la interpretación queda bastante clara, ¿vale? Bueno, pues vamos a ponerlo de esta forma. Y bueno, pues ya tenemos un poquito lo que son la media, lo que es la varianza, que en este caso concreto me indica que no es muy representativa la media. Esto se puede ver aquí en el diagrama de barras, ¿no? Ya que no está el 30, caería más o menos por aquí, pero los valores no están cerca del 30, ¿vale? Hay bastante dispersión. Intentadlo vosotros, ¿eh? Esto es muy sencillo. Yo creo que consiguiendo que os salgan 2, lo tenemos hecho, porque siempre es lo mismo, ¿vale? Venga, muchísimo ánimo. Hasta luego.